días. Un cordial saludo a todos los que están aquí presentes y los que nos están acompañando a través de las redes. Hoy seguimos con nuestra serie sobre los valores fundamentales de la iglesia. Si se puede poner la lámina, por favor, la próxima. Ahí tenemos una lista de los valores. Los que están en azul significan más bien algo que se dirige hacia adentro. Los que están en rojo, más bien hacia afuera. Los que están en morado, pues las dos cosas. Pero todos los valores están entrelazados. Todos afectan el uno al otro. ¿Ok? Se puede quitar. Hoy nos toca tratar el tema de relevancia cultural. Y espero que las reflexiones de este espécimen geriátrico sean bien relevantes. Confieso que lo primero que hice fue recurrir a la Reina Valera 1960, pero se me ocurrió que el medio hasta cierto punto es el mensaje, entonces opté por la Reina Valera contemporánea, eso es si vosotros me lo permitís. Ahora, cultura. ¿Qué significa cultura? ¿Qué tal esto? El conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones, costumbres que caracterizan a un pueblo, a una clase social, a una época, etc. En este caso es más bien la sociedad que tenemos alrededor. Por supuesto, si uno es misionero en otra parte, se refiere a aquella sociedad. Ahora, ¿qué hacemos con relevante? La próxima, por favor. La palabra relevante está relacionada etimológicamente con levantar. La piedra en sí, ¿qué nos dice? Nada, pero la parte que está levantada es relevante. Por cierto, este tipo de escultura se llama bajo relieve. Se nota la conexión etimológica, ¿verdad? La próxima, por favor. ¿Cómo se sabe si un dado asunto es relevante? Bueno, primero hay que saber que el asunto existe, ¿verdad? Segundo, hay que otorgarle cierto nivel de importancia. Y tercero, hay que involucrarse activamente o por lo menos considerarlo. Se puede quitar. Me dieron este tema a finales de diciembre del año pasado y estaba tratando de prepararlo porque me cuesta mucho tiempo y mucho trabajo, pero el 29 de diciembre se me pasó por la cabeza un pensamiento que, ¿eso qué tiene que ver? No sé si ustedes se han dado cuenta, pero yo creo que cada día hay más basura que se ve tirada por la calle. Si no estoy equivocado. Bueno, es que me choca. Bueno, es para otro día, ¿verdad? Pero, ¿hay un asunto? Sí. ¿Le doy cierto nivel de importancia? Sí. ¿Pero qué hago? ¿Me quedo en casa y critico a la gente? Me dio por salir y recoger basura. El 29 y también el 31 para celebrar el Año Nuevo, ¿verdad? Está bien. Ahí afuera hay un mundo perdido. No son solamente desechos materiales, sino un mundo lleno de basura moral y espiritual. La cuestión primordial para hoy es cómo debemos relacionarnos con ese mundo, cómo podemos ser relevantes. Pista sutil. La respuesta se encuentra en un libro. No esperen que salga la película, por favor. Al comienzo de su ministerio terrenal, en Mateo capítulo 5, versículos 13 y 14, el Señor Jesús, hablando con los que le estaban escuchando, dijo, ustedes son la sal de la tierra y la luz del mundo. De igual manera, en las últimas horas de su ministerio terrenal, Juan capítulo 17, versículo 18, Jesús está orando, ¿verdad? Al Padre en ese momento y dice, tal como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, hablando de los discípulos. Después de la resurrección, sabemos que viene la gran comisión, que vayan a todas partes del mundo, y en los momentos antes de regresar a su lugar en el cielo, ¿qué dice a los discípulos, a los 11? Serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y hasta los lugares más lejanos del mundo, ¿cierto? Muy bien.
Es interesante, pero alguien que no formó parte de ese equipo original nos ofrece una metáfora oportuna que concretiza el asunto si estamos atentos. Mi hermano Alex usó este término hace 3 semanas cuando él dio el mensaje. Si se puede poner el pasaje, por favor. 2 de Corintios 5, del 18 en adelante. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo a través de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto quiere decir que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo sin tomarles en cuenta sus pecados. Y aquí a nosotros nos encargó el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Y como si Dios les rogara a ustedes por medio de nosotros, en nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Se puede quitar. ¿Qué significa ser embajador? Bueno, para desempacar la metáfora hay que empezar con el sentido literal de la palabra, ¿cierto? Un gobierno nombra a una persona para representar sus intereses ante otro gobierno o ante una organización internacional. Ahora, en el caso de los Estados Unidos, si la persona lleva muchos años trabajando en el cuerpo diplomático, es bien posible que domine el idioma del país al cual lo envían, sobre todo si es un idioma internacional como el francés o el español. Pero si es una persona que simplemente ha donado una fortuna a la campaña del presidente, es mucho menos probable que tenga esa facilidad lingüística. Entonces, cuando llega al país, ¿qué necesita? Un o una intérprete. Claro, la interpretación es bien fácil, ¿verdad, Erika? Me creció la nariz. Bueno, ustedes me perdonan, ¿no? Ustedes saben que cuando hablamos de interpretación tiene que ver con lo oral y traducción con lo escrito, ¿cierto? En un sentido es el mismo proceso, pero es otra forma, otro medio. Bien, pero en este caso estamos hablando del reino y del mundo. Cada esfera tiene su propio lenguaje, su propia cultura. ¿Cómo se va a construir un puente lingüístico y conceptual? A Pablo le toca ser embajador, pero también intérprete. El próximo pasaje, por favor. 1 Corintios 9, del 19 en adelante. Porque aunque soy libre y no dependo de nadie, me he hecho esclavo de todos para ganar al mayor número posible. Entre los judíos me comporto como judío para ganar a los judíos. Y aunque no estoy sujeto a la ley, entre los que están sujetos a la ley, me comporto como si estuviera sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. Parece un trabalenguas, ¿verdad? Pero, ok. Entre los que no tienen ley, me comporto como si no tuviera ley para ganar a los que no tienen ley, aun cuando no estoy libre de la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Entre los débiles me comporto como débil para ganar a los débiles. Me comporto como todos ante todos, para que de todos pueda yo salvar a algunos. Se puede quitar. Para ver una ilustración de cómo el apóstol lo realiza en diferentes contextos, vamos a ver 3 capítulos de Hechos. No enteros, no se preocupen, pero el 13, el 14 y el 17. Para el 13 no es necesario entrar en detalles. ¿Dónde empieza Pablo normalmente cuando llega a una ciudad? En la sinagoga. Es lógico, ¿verdad? Ok. En esta ciudad llega a la sinagoga donde hay judíos y gentiles que temen a Dios. Entonces, en el Antiguo Testamento, lo que en aquel entonces eran las Escrituras, ¿no? Como ellos conocen el Antiguo Testamento, eso sirve como punto de partida para Pablo, para predicar el Evangelio. Recordemos que después de la resurrección, a los discípulos Jesús les abre el entendimiento para que entiendan, valga la redundancia etimológica, pero para que entiendan las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento. Entonces Pablo está haciendo
básicamente la misma cosa aquí. Ah, en el 14 tenemos una tragicomedia. Dios sana a una persona a través de Pablo y Bernabé. Entonces los paganos que viven en la ciudad de Listra son medio simplones, ok, hay que decirlo. Entonces cuando ellos ven esta sanidad, ¿qué quieren hacer? Ofrecerles sacrificios, pensando que son dioses que han bajado a la tierra. Obviamente Pablo y Bernabé no encuentran la gracia en eso. Entonces Pablo pronuncia un breve discurso que después se interrumpe por algunos judíos malévolos que llegan de otra ciudad. Y pobre Pablo termina siendo apedreado, ¿verdad? Pero tenemos un breve discurso y Pablo no cita el Antiguo Testamento aquí. ¿Por qué no? Porque ellos ni siquiera saben que el Antiguo Testamento existe. No es nada para ellos. Pero tienen ojos y pueden ver la naturaleza. Hechos 14, sí se puede poner. Hechos 14 del 15 en adelante. Amigos, ¿por qué hacen esto? ¿Por qué van a ofrecer sacrificios? Nosotros somos unos simples mortales, lo mismo que ustedes. Hemos venido a decirles que se vuelvan al Dios de la vida, al Creador del cielo, la tierra y el mar, y de todo lo que hay en ellos. Y que se aparten de todo esto que para nada sirve. ¿Qué es todo esto? La idolatría, ¿verdad? En el pasado, Dios permitió que la gente anduviera por sus propios caminos, aunque no dejó de manifestar su poder al enviarnos toda clase de bienes, pues del cielo nos viene la lluvia que hace fructificar la tierra para nuestro sustento y alegría. Todos tienen ojos para verlo, ¿verdad? Bien, se puede quitar, sí. En el capítulo 17 la dinámica es más complicada, los oyentes más variados, las reacciones también. Algunos se burlan, otros quieren escuchar más y unos cuantos llegan a creer. Es un pasaje bastante largo, pero creo que vale la pena echarle una mirada detenida porque tiene mucho que enseñarnos. Si se puede poner. Hechos 17, del 16 en adelante. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardeció al ver que la ciudad estaba entregada a la idolatría. Por eso en la sinagoga discutía con los judíos y con hombres piadosos. Son gentiles, son paganos, pero piadosos que entienden algo de Dios, ¿verdad? Y también con todos los que a diario acudían a la plaza. Algunos filósofos de los epicúreos y los estoicos discutían con él. Unos preguntaban, ¿de qué habla este parlanchín? Y otros decían, es alguien que habla de dioses extranjeros. Y es que les hablaba del Evangelio de Jesús y de la resurrección. Entonces lo tomaron, lo llevaron al Areópago y le dijeron, ¿nos puedes explicar qué es esta nueva enseñanza de la que hablas? Porque esto suena extraño en nuestros oídos. Nos gustaría saber qué significa todo esto. Y es que a todos los atenienses y extranjeros que ahí vivían, no les interesaba nada que no fuera decir o escuchar cosas novedosas. Pablo se puso entonces en medio del Areópago y dijo, varones atenienses, he observado que ustedes son muy religiosos, porque al pasar y observar sus santuarios hallé un altar con esta inscripción, al Dios no conocido. Pues al Dios que ustedes adoran sin conocerlo, es el Dios que yo les anuncio. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay. Es el Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos hechos por manos humanas, ni necesita que nadie le sirva, porque a Él no le hace falta nada, pues Él es quien da vida y aliento a todos y a todo. De un solo hombre hizo a todo el género humano para que habiten sobre la faz de la tierra y les ha prefijado sus tiempos precisos y sus límites para vivir, a fin de que busquen a Dios y puedan encontrarlo, aunque sea a tientas. Pero lo cierto es que Él no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos vemos y movemos y somos.
Ya algunos poetas entre ustedes lo han dicho, porque somos linaje suyo. Puesto que somos linaje de Dios, no podemos pensar que la divinidad se asemeje al oro o a la plata o a la piedra o a esculturas artísticas, ni que proceda de la imaginación humana. Se puede quitar. Ay, perdón. Perdí la última lámina por la división que tenemos aquí. Si se puede volver a poner la última. Ah, anda, sí, gracias. Disculpe. Dios, que ha pasado por alto esos tiempos de ignorancia, ahora quiere que todos, en todas partes, se arrepientan. Porque Él ha establecido un día en que, por medio de aquel varón que escogió y que resucitó de los muertos, juzgará al mundo con justicia. Ahora sí. Pablo era de Tarso, que junto con Atenas y Alejandría era uno de los grandes centros de erudición en el Imperio Romano, y el idioma de los eruditos era el griego. Los judíos de la época muchas veces usaban la Septuaginta, LXX, ¿verdad? La traducción griega del Antiguo Testamento. Pero obviamente Pablo también era versado en la literatura y filosofía griega. Él se da cuenta que hay dos grupos de filósofos, y dos grupos de filósofos tienen ideas bien diferentes el uno del otro, ¿verdad? Pero también hay simples idólatras ahí. El nivel intelectual de Atenas es mucho más alto que ahí en Listra. Areópago, ¿qué significa eso? Bueno, dos cosas en realidad. Primero, es un lugar. Si uno está en la ciudad de Atenas y sube hasta la Acrópolis, como a mitad del camino hay un lugar que se llama el Areópago. Tuvimos el privilegio de estar ahí cuando visitamos Grecia en octubre, pensando que Pablo estaba ahí. Muy impresionante. Pero también el término se refiere a un grupo de personas, un concilio, que tenía la responsabilidad de determinar si estaba bien introducir a un nuevo dios o una nueva diosa a la ciudad. Por eso tanto interés, ¿no? Pablo se refiere a uno de sus poetas. ¿Cómo sabe? Porque él ha leído ese poeta, ¿verdad? Bien. Y termina con Jesús, con el mensaje de Jesús. Bien, igual que Pablo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Juan 17 otra vez, del versículo 15, 15 y 16. Jesús está orando, ¿verdad? Está hablando con el Padre. No ruego que los quites del mundo, sino que los protejas del mal, que hay mucho mal en el mundo, ¿verdad? Por eso lo dice. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y en el próximo capítulo, 18:36, Jesús está hablando con Pilato y dice, mi reino no es de este mundo. Punto. A nosotros también nos toca ser embajadores y además intérpretes. Está bien hablar de el mundo o de la sociedad, pero no son entidades monolíticas, sino que manifiestan enorme diversidad entre los varios grupos, hasta entre la plétora de individuos. Pablo utiliza sus amplios conocimientos para hablar en términos que sus auditores entienden, manteniendo la integridad del mensaje, pero modificando el enfoque. Aprendiendo del ejemplo del apóstol, sabemos que nosotros tampoco podemos emplear el mismo enfoque con cada persona y con cada grupo. Un par de avisos contrastando el reino y el mundo. Diferentes habilidades. Lucas 16:8. Los hijos de este mundo son más sagaces que los hijos de la luz. Diferentes estándares. El mismo capítulo 16 de Lucas, versículo 15. Lo que la gente considera sublime ante Dios resulta repugnante. Peligro. Mateo 10:16. Tengan ustedes en cuenta que los estoy enviando como ovejas en medio de lobos. Así que sean prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Jesús está entrenando a sus embajadores.
¿verdad? ¿Cuántos saben que el mensaje que traemos y que somos, pues Pablo llama a los Corintios una carta escrita por Cristo, va a encontrar resistencia? Hay que hablar y actuar en el mundo de una forma que los del mundo puedan entender, pero sin contaminarnos con las cosas del mundo. Santiago 1:9. Santiago habla sin pelo en la lengua, ¿verdad? Y sin hacer que el evangelio quede mal por culpa de nosotros. Es una gran responsabilidad. Como hizo Pablo, hay que discernir quiénes son nuestros interlocutores para salir adelante. Consideremos algunos ejemplos de grupos que sabemos de antemano que pondrán sus peros. Hay preguntas legítimas y sinceras. Hay puntos caprichosos y hay comentarios sumamente maliciosos. Entre los del mundo hay quienes que no creen, pero que llevan una vida ordenada, que ayudan a otros, que no son avaros, etc., que simplemente son amables. Pueden decir que no necesitan religión para saber y hacer lo correcto. Bien puede ser que digan, tú tienes tus creencias y yo las respeto, pero no siento ninguna necesidad. Con ellos hay que hablar de cierta forma, ¿verdad? Pero con otro grupo, algunos preguntan, ¿por qué hay tantas denominaciones si Jesús oró por unidad? Ja, ja, ja. Otros apuntan a los escándalos dentro de varias ramas del cristianismo. Otros hablan de las injusticias cometidas a través de la historia por cristianos, la esclavitud, el colonialismo, la explotación. Otros sacan a colocación supuestas discrepancias en las escrituras. Aquellas personas buenas y sinceras son ciudadanos del mundo, pero de segunda clase. ¿Por qué digo eso? Ellos pueden mostrar amor, pero el amor es el principio número 1 del reino. No olvidemos que los principios del mundo son otros. La supervivencia del más apto, del mejor adaptado, del más fuerte, del más astuto, del que no tiene escrúpulos. Y eso de no tener escrúpulos a veces significa jugar a víctima. ¿Cuántas veces hemos visto al vástago de una familia rica y famosa hacer eso? Ay, pobre de mí, soy la víctima. El fin, para el mundo, el fin justifica los medios. Mentir, defraudar, herir. Eso es el príncipe de Machiavelli, el príncipe de Maquiavelo, ¿verdad? No es el príncipe de paz. Y cuando llegamos a la otra mejilla, no fastidies, la segunda enmienda. Cuando mi hijo era chiquito, yo le estaba leyendo el Sermón del Monte, y cuando llegamos a esa parte de la otra mejilla, él dijo, pero eso es estúpido. Claro que es estúpido para la mente natural, pero la mente redimida ve las cosas de otra forma. Tristemente hay expatriados, o sea, los que eran, pero ya no son cristianos. ¿Acaso peor, los que se dicen cristianos, pero abrazan los principios del mundo, como que quieren la doble ciudadanía, ¿verdad? En el mundo normal, la doble ciudadanía es una gran cosa. Alrededor del 50% de los países la permiten, pero no se puede en cosas espirituales. ¿Y qué dice Santiago en 4:4? La amistad con el mundo es enemistad con Dios. Josué 24, su discurso de despedida, ¿qué dice? A los israelitas, escojan hoy, ¿van a servir a Dios o van a servir a los ídolos? Hay que decidir. Las dos cosas no van juntas. Además, ¿cuáles eran las dos congregaciones más problemáticas para Pablo? Los corintios querían el libertinaje del mundo, no la libertad que tenemos en Cristo. Los gálatas preferían el otro extremo, el legalismo, que también es del mundo, y no la ley del amor del reino. ¿Qué tal las otras religiones? ¿Cómo hablamos con personas que tienen otras religiones? Por ejemplo, si se trata del Islam, hay que saber que existen muchas denominaciones. Mas en todo caso, si planteas algo como, el problema de ustedes es que no creen en Jesús, ¿sabes cuál será la reacción?
Claro que creemos en Jesús. Es el Mesías, uno de los profetas más importantes. Nació de una virgen, hizo milagros, subió al cielo, regresará al fin de los tiempos para juzgar y limpiar al mundo. Wow, ¿cuál es el problema? Es que el musulmán no cree que Jesús es Dios ni Hijo de Dios y que no fue crucificado. Ahí está el detalle, como dice Cantinflas. Bueno, digamos que estamos hablando del hinduismo. Es un universo aún más variado que el Islam o el cristianismo. Vamos a poner que nuestro interlocutor es adherente del visnuismo, o sea, la corriente más popular, quizá hasta mayoritaria. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado a alguien proclamar con sinceridad y con las mejores intenciones, el hombre tratando de alcanzar a Dios? Eso es la religión. Pero Dios alcanzando al hombre, eso es el cristianismo. O algo por el estilo. Si ofreces una perla de sabiduría como esa, prepárate. Gracias por iluminarme. ¿Acaso has escuchado algo de la Bhagavad Gita? El octavo avatara, o sea, descenso de Vishnu, el Ser Supremo, se llama Krishna. Y en la Gita, él es el auriga, el amigo y el guía espiritual de Arjuna, llevándolo a comprender su divina majestad. Y puedes olvidarte tranquilamente de los 330 millones de dioses, que todos son meros aspectos de su susodicho personaje. Ups. En la India antigua había una tradición de debates filosóficos religiosos, pero para poder participar en uno de esos debates había que comprobar que uno entendía perfectamente bien la posición del oponente. No es mala idea para nosotros, ¿verdad? Para los que no creen en la autoridad de la Biblia, no es necesariamente un paso productivo citarla, sobre todo al principio. Claro, como en todo, hay que estar atento al consejo del Espíritu Santo, como escuchamos la semana pasada, ¿verdad? Pero hay más. Si pudiéramos producir pruebas que valieran para los que ven las cosas de otra forma, no se trataría de fe. Pruebas y fe no van juntos, ¿verdad? Lo que sí sirve son argumentos razonados y testimonios personales. Pero hay una condición, ya saben. Tenemos que entender cuáles son los paradigmas que motivan al otro dialogante o a los otros dialogantes. La humildad epistémica, o sea, reconocer que nuestro entendimiento tiene limitaciones, es primordial. No permitamos que nuestra ignorancia o peor todavía nuestra arrogancia sabotee la oportunidad de vencer a la ignorancia de los incrédulos, que es nuestra misión, es nuestro propósito. Dirigiéndose a los judíos en Romanos 2:24, Pablo dice, por causa de ustedes el nombre de Dios es blasfemado entre los paganos. Espérate, hermano. Entonces, ¿todos tenemos que sacar el doctorado en religión comparada? No. Pero hay que seguir el ejemplo de Pablo y dialogar con la gente antes de predicarles, preguntándoles acerca de sus creencias y usando esa información como punto de partida. ¿No es cierto? Hasta ahora hemos aludido a conversaciones que oscilan desde civilizadas hasta contenciosas, pero a veces el mundo ataca con otras armas. Por favor, no estoy hablando de Corea del Norte ni de ningún país sino de Birmingham, Alabama, al sur de los Estados Unidos. El 15 de septiembre de 1963, 4 racistas, cristianos por supuesto, colocaron una bomba en una iglesia afroamericana y la ajustaron para explotar. ¿Cuándo? El domingo por la mañana. Había casi 20 heridos y 4 chicas entre 11 y 14 años perdieron la vida. Reconstruyeron la iglesia y tuve el privilegio de visitarla en agosto del 2017. Afuera hay una placa que cita el primer versículo que nosotros vimos al principio del mensaje, 2 Corintios 18. Dice que Dios nos ha dado el ministerio de reconciliación. Esa congregación pudo perdonar
¿Por qué? Porque el amor vence al odio, ¿cierto? Quisiera concluir con algo más suave, eso ya casi perdí control y hay que ajustarme un poco. Ustedes saben que, algunos de ustedes saben que por 30 años iba a decir que era profesor, pero me pagaban por ser profesor de alemán aquí en la universidad. Alguien estará pensando, este tipo tiene que haber conjugado muchos verbos durante ese tiempo. Es cierto, pero también me tocaba dar clases de literatura. Si se puede poner la última lámina, por favor. ¿Se acuerdan? Uno de mis cuentos favoritos es Gradiva. Los protagonistas son un hombre y una mujer, los dos todavía jóvenes, que habían sido compañeros de juegos, pero él se hizo arqueólogo y la imagen de ella desapareció de su mente consciente. Se obsesiona con este bajo relieve porque le recuerda a la muchacha, pero él no se da cuenta. Se puede quitar. El hombre se hace la idea que la modelo que usó el escultor vivía y murió en Pompeya cuando entró en erupción y cubrió la ciudad, el famoso volcán Vesubio, en el hombre 79 después de Cristo. Él va a Pompeya sin saber por qué y se encuentra con la chica, pensando que es un fantasma. Ellos hablan un par de veces durante algunos días y ella luego se da cuenta de la niebla mental del tipo. Poco a poco ella, siguiéndole la corriente, logra curarle de su locura. Y tenemos un final feliz que nos sirva de ejemplo. Quisiera cerrar con una oración y después, si hay alguien que todavía tiene un pasaporte del mundo y quiere entregarlo, cambiarlo por un pasaporte del reino, por favor, hoy es el día. Va a haber muchas fiestas del Super Bowl hoy, pero sería mucho mejor provocar una fiesta en el cielo, porque los ángeles se van a regocijar si alguien cambia así de pasaportes. Doble ciudadanía no se permite. Bueno, quisiera orar. Padre Celestial, te alabamos y te agradecemos por tu gran misericordia y por tu sublime gracia. Prepáranos y envíanos como tus embajadores al mundo perdido, con una porción de conocimiento y la sabiduría para implementarlo, pero con 2 porciones de humildad, tanto la humildad epistémica como la humildad de los que tienen corazón de siervo. Ayúdanos a hacer todo por amor y con amor, bajo la dirección de tu Espíritu. Todo esto te pedimos en el nombre precioso de tu Hijo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Que tengan una semana de victoria, de gozo, y Dios mediante nos vemos aquí la semana que viene. Bendiciones.